al final de este proceso de transición, que puede ser prolongada, tiene que haber una renovación de la institucionalidad y adicionalmente a ello tiene que eliminarse el sistema de voto electrónico que fijó el chavismo para quedarse en el poder hasta su fin. Quizá en este proceso de transición, donde el destino final son unas elecciones libres y democráticas, donde cualquiera pueda poner su nombre en una papeleta, pueda cumplir esa misión. ¿Cómo ves esta posibilidad sobre esto que estoy contando? Mira, no conozco exactamente esa información, lo que sí sé, y lo sé por varias fuentes que he confirmado en los últimos días en Washington, es que se está pidiendo que haya un diálogo nacional, cosa que es muy cuestionable y poco posible en un ambiente de polarización y de resistencia de varios sectores a que se acepte el chavismo como una verdadera opción, luego de 26 años de tortura y de régimen de represión, pero es una especie de solicitud de Washington. Es decir, y cuando uno habla también, Marianne, de todos los discursos que se han dado en los últimos días, uno observa que para llegar a la próxima etapa, estamos en una etapa de estabilización y de crecimiento económico, de mejoramiento económico para conllevar de alguna manera a mejorar la posición de los ciudadanos venezolanos que han sido víctimas de este régimen miserable, pero en paralelo se tiene que preparar el espacio para lo que es la reconciliación, que lo ha dicho el mismo secretario de Estado Marco Rubio, pero para llegar allá tiene que haber algún tipo de acciones por parte del régimen de ir incorporando personajes que para una parte de la población muy probablemente no sean los más aptos. Estamos Ajá. hablando de que este es un proceso en el que actores que muchos aspiramos a que paguen por sus delitos están allí mandando y muy probablemente vayan a salir beneficiados con impunidad. Eso forma parte de estos procesos que son tan complejos. Pero en paralelo, la incorporación de otros actores, que puede ser Enrique Márquez o pueden ser otros, para preparar, si se quiere, el escenario a lo que se está esperando sea la última etapa del tutelaje que se está administrando desde Washington. Puede ser que este Claro, personaje sea útil, Marian. claro. Ahora, te digo algo para concluir. Este personaje participó en el tema del Consejo Nacional Claro, Electoral, exacto. no sé cómo se hacen los fraudes y tiene responsabilidad en ese proceso porque en Venezuela desde el 2004 hasta la fecha las elecciones son fraudulentas, es decir, no hay elecciones, sino que hay procesos fraudulentos que generan resultados fraudulentos y este individuo es protagonista dentro de ese espacio, de ese escenario de fraudes electorales. Para hacer una elección, para que se pueda legitimar el sistema al final de este proceso de transición que puede ser prolongada, tiene que haber una renovación de la institucionalidad y adicionalmente a ello tiene que eliminarse el sistema de voto electrónico que fijó el chavismo para quedarse en el poder hasta su fin, que creo que lo estamos viendo en estos momentos. Maybor, quizá por eso, porque yo he tratado de darle muchas vueltas y lo comentaba contigo en el programa cuando conversábamos sobre por qué escoger de repente a Enrique Márquez para que apareciera en el Congreso durante el discurso de la Unión. A mí realmente me sorprendió, y no soy venezolana, pero obviamente llevo 30 años siguiendo la actualidad de Venezuela, pero me sorprendió esa figura y en un momento dado lo quise justificar, dije, bueno, a lo mejor le han querido quitar ese aspecto político que podía agregar María Corina Machado y han preferido depositarlo en un preso liberado con ese perfil. Es la primera explicación que se me ocurrió. Pero después empezó a llegarme información de que la CIA directamente estaría encargada de crear unos ciertos perfiles sobre el terreno, no solo de Enrique Márquez, de otros personajes, con la idea, me imagino, de poder tener un dossier y finalmente determinar en un consenso mucho más amplio quién puede ser apto y quién no puede ser apto.
Tú te acuerdas que nosotros habíamos comentado sobre eso, que no entendíamos muy bien la figura de Enrique Márquez. En ese contexto, ¿qué posibilidades o cómo ves el hecho, y tú que conoces el aspecto político de Venezuela muy bien, que lo utilizaran como transición? Es decir, que realmente las agencias de inteligencia hubieran sacado sus conclusiones, no sé de dónde, pero que hubieran definido que esta es la persona ideal puente para llegar a ese proceso. Mira, tengo entendido que la presencia de Enrique Márquez en Ya está Washington allí, ya está además está en Venezuela. Déjame decirte, ya está confirmado que está en sí, Venezuela. sí, sí, está en Venezuela, lo hemos visto en Maracaibo haciéndose fotografías con varios de los líderes políticos que también están empantanados dentro de este oscuro modelo de liderazgo que opera en la supuesta oposición en Venezuela. Pero cuando él llega a Washington, tengo entendido, porque he hablado con tres personas que me lo han confirmado y todas en situaciones y sectores que son dignos de confianza, que él llega allí por un lobby que hace un familiar que tenía una relación muy cercana y que la tiene con la administración Trump, por otras razones, son razones aparentemente familiares. Y es la razón por la cual se empieza a dibujar esa figura para que en el discurso tuviese la presencia en Venezuela. Esto lo he confirmado por tres vías. Ahora, se requieren personajes medias tintas para proceder. ¿Por qué? Porque, a ver, la radicalización del ámbito político en Venezuela lo tenemos que tomar en cuenta para poder vislumbrar un escenario posible. También nuevos liderazgos. Sí tengo entendido que se está manejando y ya no sería bajo el tutelaje directo de los Estados Unidos, sino de algunos grupos internos, nuevos liderazgos, es decir, borrar los viejos liderazgos que han acomodado a la oposición y que han contribuido de alguna manera a que el régimen permanezca. Tenemos que ser pragmáticos a la hora de entender que en Venezuela hay oposiciones, facciones de la oposición que forman parte del sistema que creó el régimen chavista para poder hacer unas elecciones y que la gente creyera, cosa que no lograron en su totalidad, puesto que nosotros no creemos que en Venezuela haya elecciones desde hace mucho tiempo, estamos hablando desde el 2004 para acá, pero estos personajes se prestaron para que el régimen pudiera evaluarse y llenarse de legitimidad cuando Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Claro está, el proceso se fue deteriorando hasta que llegamos al 2024, que fue el último intento de fraude que se materializó institucionalmente, y eso lo tenemos que entender. ¿Qué es lo Eh, que pasa ahora? Se requieren nuevas figuras y tengo entendido que hay nuevas figuras vislumbradas en una especie de paleta en la que se puede observar, pero la responsabilidad va a ser de los venezolanos que están dentro del país, que son las víctimas directas del sistema, pero también los que estamos claro, fuera del país, que no tenemos y hubo un apartheid electoral. Hoy en día creo que se están abriendo algunas posibilidades para que ese apartheid electoral se rompa y los venezolanos que estamos en diversos países y que estamos prohibidos de participar en la vida política podamos hacerlo, incluyendo aquellos que no tenemos identidad porque el régimen nos la quitó. efectivamente. Maybor, vamos a cambiar, porque obviamente hoy en Venezuela tiene muchísimas aristas y muchos aspectos. El otro es que yo decía que no se pueden salir mucho del guión establecido, ni tampoco de la euforia de esos discursos públicos, porque tienen a Laura Dogul en la embajada, porque tienen el Departamento de Estado que está echándoles un catalejo rapidísimo y porque además tanto el presidente como el secretario de Estado ya les han llamado al orden. Pero fuera de eso tenemos a Nicolás Maduro, que todavía está en esa prisión disfrutando del maravilloso invierno que tenéis en la ciudad de Nueva York, y también la señora Cilia Flores, que por cierto hubiera estado a un tris o está a un tris de tener un abogado de oficio, un abogado público, si es que el régimen no logra descongelar esos activos para poder pagar su defensa. Una defensa que además está pidiendo que se desestimen absolutamente todos los cargos. Cuéntame un poquito porque tú estás allí y has estado siguiéndolo. Mira, esta decisión que ha tenido la defensa de Cilia Flores es una continuación a una que ya había puesto en interdicción la defensa de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ellos llegan a Nueva York,
se tramita de inmediato unas licencias que son obligatorias para los abogados que van a servir a cualquier ciudadano venezolano que tenga sanciones y a un país que tiene sanciones como Venezuela, a pesar de que ahora se han venido levantando de manera paulatina algunas de esas sanciones que sobre todo tienen que ver con PDVSA o Minerven, etcétera. Pero en el caso de los abogados que prestan servicio es importante porque de lo contrario no pueden cobrar, no pueden cobrar el dinero que venga y que sea legítimo en el sistema financiero de los Estados Unidos. En el caso de Nicolás Maduro, los abogados aplicaron a una licencia ante el Departamento del Tesoro, se les entregó la licencia, pero en un periodo corto que ellos describen de 3 horas, se las retiraron con algunas limitaciones, es decir, que dejaron una licencia que prácticamente no se puede usar para cobrar fondos provenientes de un estado, y ese estado es Venezuela, apelando a una serie de leyes. La información que se da desde la OFAC a los abogados, según lo que ellos dicen en la documentación que entregan a la Corte, no tenía una explicación específica de por qué se había dado esa limitación de la licencia y se había retirado la primera